hermanos de Centro Familiar Cristiano de Tehuacán. En este domingo, hoy venimos, ¿verdad? Nos reunimos en nuestras casas, estamos reunidos en nuestras casas para estudiar y para recibir el mensaje de la palabra de Dios de este día. Cuando Jesús vino a la tierra, vino con un propósito muy grande, el establecer el reino de los cielos. Vino para establecerlo tanto en lo espiritual como en lo físico o terrenal. Pero primero vino a restaurar a su pueblo, porque no podía establecer un reino cuando su pueblo estaba en desobediencia y en pecado. Vino a perdonar y a dar una orden, a que se arrepintieran de sus pecados. Vamos a leer Mateo 25:1. Busca en tu Biblia, por favor, Mateo 25:1, que dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora de esta mañana, Señor, te venimos a buscarte, venimos a buscar tu rostro, pero de antemano, Señor, primeramente venimos a pedirte perdón, porque reconocemos, Señor, y confesamos que somos pecadores. Perdónanos, Señor, e invocamos la presencia de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que en esta mañana tú obres, que tú nos enseñes, que tú nos instruyes, que tú dirijas y conduzcas este mensaje, que seas tú el que hable, el que enseñe, el que instruye, y no permitas que de mis labios salgan palabras que dañen, sino que sean solamente palabras tuyas de tu Santa Escritura. Espíritu Santo, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Como veníamos diciendo, mis hermanos, desafortunadamente, la Escritura dice así, ¿verdad? Desafortunadamente Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Rechazaron a Jesús y por ello rechazaron el reino de los cielos. Hoy en día podemos ver cómo, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Jesús llega a la vida de las personas y ellas no quieren nada con él. Ponen infinidad de pretextos. El caso es que, al igual, ¿verdad?, o de la misma forma, rechazan al Salvador del mundo. Mira, mi hermano, dice la Escritura que cuando el Señor Jesús vino a establecer su reino, dice que vino a los suyos, vino primero a su pueblo, vino con su pueblo, vino con los levitas, vino con los sacerdotes, llegó a las sinagogas a enseñar la Escritura, a enseñar la palabra, pero dice que ellos no le recibieron, que ellos no hicieron nada con el Señor. Pero actualmente pasa lo mismo, mi hermano. La Biblia nos muestra que en aquellos tiempos así fue y hoy se vuelve a repetir. Tú y yo llegamos, ¿verdad? Y te comparten o te compartimos y llevamos este mensaje. Te llega alguien a compartir, llega a tu casa o en el trabajo donde estés y no quieres nada con el Señor. El reino de los cielos, ¿verdad? Vino el Señor a establecerlo. Pero ¿qué es el reino de los cielos? Lo primero que tenemos que saber es que la Biblia nos enseña que el reino de los cielos comenzó a ser anunciado por Juan el Bautista, y esto lo podemos encontrar en Mateo 3:2. Y a partir de Mateo 4:17 hasta Mateo 25:1, por lo menos que hasta este texto que hemos leído, se menciona 21 veces. Y tú vas a checar Mateo 5:3, Mateo 7:21, Mateo 11:21, bueno, hasta 25:1 podemos ver que se menciona el reino de los cielos. Como podemos ver, el reino de los cielos toma gran importancia para nuestro Señor Jesucristo. Es de gran importancia para nuestro Señor. Lo segundo que tenemos que saber o entender es que una primera respuesta sobre el reino de los cielos la podemos encontrar en Mateo 11, del 1 al 5, y después de ahí el verso 12. Quiero que vayamos a Mateo 11. Por favor, busca en tu Biblia Mateo 11.
Y en Mateo 11, del 1 al 5, dice así, pon atención y escucha bien, por favor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, dice ahí. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Y en el 5 dice así, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. Y dice así, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Podemos ver qué cosa es el reino de los cielos como primera instancia, como un acercamiento a una respuesta. ¿Qué cosa es? Nos enseña, estos versículos nos enseñan 2 puntos importantes. Que el reino de los cielos primeramente es un reino de poder, donde podemos ver que Jesús, ¿verdad?, hacía la obra de amor y de misericordia, donde todo leproso era limpiado, todo ciego veía, todo sordo escuchaba, el paralítico caminaba, los muertos eran resucitados por nuestro Señor. Esa era una parte del reino de los cielos. Y la otra era que el reino de los cielos no es más que el anunciar el evangelio de Dios. El anunciar el reino de Dios es el anunciar el evangelio de Dios, el evangelio de salvación. Pero bueno, vamos, el reino de los cielos dice que también es semejante a 10 vírgenes. En los versículos que te acabo de mencionar, como en este, se menciona que era semejante o que es semejante, ¿verdad? Y habla que es semejante usando el término, el reino de los cielos es semejante a, en todos ellos se menciona, pero en esta parte quiero que leamos lo siguiente, y dice así, como podemos ver, la mayoría de los versículos citados anteriormente, Jesús complementaba la frase diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Él daba a entender que era semejante, que era parecido a algo o a alguien. Cuando decía que era semejante, siempre Jesús usaba una parábola, usaba parábolas para enseñarle o a sus discípulos o a la gente que estaba con él. Y decía semejante a, y a veces decía que era semejante a un mercader, a un rey, a un padre de familia, a la red cuando se echa a la mar para traer los peces, que era semejante a una semilla. Bueno, comparaba el reino de los cielos con algo o con alguien, ¿verdad? Y quiero que vayamos específicamente a ver en Mateo 25, vamos a leer del 1 al 13, vamos a ver qué nos es enseñado ahí. En Mateo 25 dice así, del verso 1 al 13, vamos a leer. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, o sus lámparas, dice ahí, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y en el verso 5 dice así, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras
y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas, dice ahí, iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, dice el Señor Jesús a sus discípulos, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mira, mi hermano, la escritura aquí dice que el reino de los cielos, Jesús enseña que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, ¿verdad? A 10 vírgenes. Pero en los versos del 1 al 4, algo Dios nos quiere mostrar. En esos versos se nos enseña o se nos muestra lo siguiente. 1, ¿verdad? Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. ¿Por qué? Dice que será. Usa un verbo, una palabra que dice será, porque se refiere a futuro. Si tú y yo leemos antes en Mateo 24, sus apóstoles, sus discípulos, se le acercan a Jesús y le preguntan, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Qué señal tendremos de tu venida? Y Jesús les comienza a decir, mira, que nadie les engañe, vendrán muchos en mi nombre, oirán de guerras y de rumores de guerra. Dice, se levantará nación contra nación, habrá pestes, hambres y terremotos. Bueno, les está anunciando y les está diciendo lo que va a suceder antes de que Él venga. Y menciona terremotos, pestes, como la que ahorita estamos pasando. Y nosotros somos testigos del cumplimiento de esta escritura, del cumplimiento de las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Y en esos versos podemos nosotros entender, ¿verdad? Por eso dice que será, habla que va a pasar después de, ¿verdad? O que el Señor Jesús viene después de todas esas señales que Él menciona en Mateo 24. Pero también en esos versos se menciona algo importante que estas vírgenes tomaron consigo. Habla de lámparas, aceite y vasijas, refiriéndose a las vírgenes prudentes. Habla de lámparas. ¿Qué cosa es la lámpara? La lámpara, ¿qué representa en nosotros? La lámpara representa el espíritu que Dios puso en nuestras vidas. Dice que cuando tú y yo fuimos concebidos, Dios puso espíritu. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios puso en nosotros eternidad, o sea, puso un espíritu. Y que esa lámpara, que es el espíritu de vida que tenemos aquí, ese espíritu dice que escudriña lo profundo de nuestros corazones, o sea que Él sabe lo que tú y yo, o Dios sabe y puede ver lo que tú y yo pensamos y tenemos en nuestro corazón. Vasija, ¿qué representa la vasija? Representa el cuerpo, representa nuestro cuerpo. ¿Y qué representa el aceite? El aceite representa la presencia y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú y yo recibimos a Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones, la Escritura dice que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y que nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da vida a nuestro espíritu, el cual tiene comunión con nuestra alma y es fortalecida y salva nuestra alma, recibe instrucción de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces 3 cosas importantes se mencionan ahí: lámparas, aceite y vasija. Dice, tomando sus lámparas. En los versículos del 5 al 9 vemos cómo las 10 vírgenes se durmieron o cabecearon. Pero analicemos qué sucedió, ¿verdad? Y en las escrituras vamos a ver qué sucedió. Del verso, esta parte viene en los versos del 5 al 9. En los versos del 5 al 9 vamos a darle lectura otra vez y dice, y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Algo que me llama mucho ahí la atención, dice, es que las insensatas le dicen a las prudentes: dennos de su aceite, porque el de nosotros se acaba y nuestras lámparas se apagan. Esto es algo bien revelador. Mira, dice a la medianoche. Dice que a la medianoche se escuchó un clamor. Pero ¿qué significa la medianoche? ¿O qué representa la medianoche en nuestro contexto? Representa todas nuestras ocupaciones: trabajo, escuela, quehaceres del hogar, reuniones, fiestas, preocupaciones. Todo eso representa, ¿verdad? Dice, y todo eso nos puede distraer y descuidar si no estamos alertas o pendientes. Al oír, dice, el clamor, dice, despertaron y tomando consigo sus lámparas, 5 de ellas, las insensatas, se les había agotado su aceite, por lo que sus lámparas serían o serán apagadas. Las 5 vírgenes insensatas representan a la humanidad que se les es anunciado a Jesucristo para salvación. Se descuidan, no queriendo saber nada de Dios, no quieren compromiso. Piensan que con sus capacidades podrán salir adelante y sobre todo librar sus almas. Es decir, representan a los que rechazaron a Jesucristo, nuestro Salvador o el Salvador del mundo. Así es, mi hermano. Mira, aquí habla y es bien específica la escritura. Estas 5 vírgenes insensatas representan todo aquello, ¿verdad? Ellas, las 10 cabecearon, dice ahí, las 10 se durmieron, pero al despertar, dice que 5 de ellas estaban preparadas con aceite y una vasija, ¿verdad? Estaban preparadas ya con su lámpara, y las otras se les agotó el aceite y que muy pronto se les apagaría esa lámpara. ¿Qué representa eso, mi hermano? Que mucha gente, muchas personas parten antes de, porque su lámpara se les apagó. Se les apagó porque en cierto momento de su vida se descuidaron, y que llegó Jesús a su vida, les presentaron a Jesús, les predicaron de Jesús y no quisieron nada. Mira, la vida tú y yo no la tenemos comprada. Sabemos cuándo nacimos, pero solamente Dios sabe cuándo vamos a partir. Por eso Dios quiere que tú y yo estemos preparados, que preparemos esa vasija donde esté ese aceite, que preparemos nuestras lámparas, que las limpiemos, que estén limpias nuestras lámparas. Las 5 vírgenes prudentes, ¿qué representan? Representan a los hijos de Dios que se prepararon, o sea, oración, ayuno, lectura, alabanza, evangelismo, pero también representan a todos aquellos que se les compartió la salvación de Jesucristo y lo recibieron. Las 5 insensatas, déjame decirte, que representan a todas aquellas personas que no quieren a Jesús, que rechazan a Jesús, que cuando tú les hablas cierran sus oídos y cierran sus corazones. Las prudentes, las 5 prudentes representan a los hijos de Dios, pero también representan a los que aceptaron a Jesús y que aceptaron el reino de Dios, el reino de los cielos, y a Jesucristo como Salvador. Pero más adelante dice recibir al esposo, ¿verdad? Así dice en la escritura, recibir al esposo. Salgan a recibir al esposo. La Biblia nos menciona que al salir a recibir al esposo, desafortunadamente 5 de ellas, o sea, las insensatas, se les agotó el aceite y tuvieron que regresar por más. Del verso o versículo 10 al 13, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Vamos a ver qué nos enseña del 10 al 13. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Una vez que ellas entraron, o que se entre a esas bodas, la puerta se va a cerrar, ¿verdad?
esa puerta se va a cerrar. Y dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, ya Jesús les dice, velad pues, les dice a sus discípulos, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús está usando una parábola para enseñarles qué es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Y quiero decirte, mi hermano, que en esta parte de la Escritura nos menciona, ¿verdad? Que el reino de los cielos será semejante. Habla en un futuro, ¿verdad? Habla que después de que sucedan todas estas señales, Jesús va a venir por su iglesia. Pero dice que ellas salieron, ¿verdad? Y se dieron cuenta, 5 de ellas, que no estaban preparadas, que se les iba a acabar el aceite, y se les acabó el aceite. Mi hermano, quiero que vayamos a Mateo 7:21 y que sigamos escuchando lo que Dios quiere enseñarnos en este día, en esta mañana. ¿Qué dice Mateo 7:21? Dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice, solo los que hagan la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos salvos. La voluntad de Dios es que tú y yo hagamos lo que dice aquí en esta Biblia, lo que dice en su palabra. Él dejó mandamientos, estatutos y principios para que tengamos vida en abundancia, y esa vida la recibimos por medio de Jesucristo. Jesús dice, yo soy la puerta, ven a mí. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Él lo dijo, nadie puede ir a Dios si no es por medio de mí, dijo Jesús. La salvación y la vida eterna está o es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que están preparados. La Biblia nos muestra que las vírgenes que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas. Dice que las que estaban preparadas, subraya esa parte, las que estaban preparadas. Te hago yo una pregunta. ¿Estás preparado para entrar juntamente con el Señor al reino de los cielos? ¿Tú te estás preparando? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás buscando al Señor? La Biblia dice, buscad a Dios mientras Él pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Él está a tu lado. Él está ahí. En el mensaje anterior aprendimos que si tú vas a Jesús, Él no te echa fuera. Él no hace acepción de personas. Pero dice que vayas, ¿verdad? Con un corazón limpio. No con un corazón necio, duro, que va a quejarse, que va a reprocharle a Dios. Quiere que vayas con humildad. Eso aprendimos en el mensaje anterior. Quiero que me acompañes a Mateo 7 nuevamente, pero ahora vamos a leer el verso 13. En Mateo 7, 13 y 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Fíjate lo que dice, está dando Jesús una indicación: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso que lleva al camino de la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice que ese camino que es espacioso, dice, que lleva a la perdición, es un camino en donde tú y yo queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nos plazca, desobedecemos, pecamos. Es un camino espacioso, dice que no tiene razón de ser. La Biblia también nos enseña que al hombre le parece que su camino es derecho, dice, mas su final es un fin de muerte. ¿Por qué? Porque no quiere nada con el Señor, quiere hacer su voluntad, no quiere seguir los preceptos, los mandamientos del Señor, que el Señor Jesús vino a establecer.
Por eso te invito, mi hermano, a que tú y yo hagamos caso de lo que dice la Escritura. En el verso 14, 7:14 dice así: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran o los que la hallan. Dice que estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Dice Jesús: yo soy el camino. Entonces, ¿quién es la salvación? Es Jesús, que es el que nos lleva por ese camino. Es un camino angosto, sí, porque tú tienes que hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad, no tus deseos, no lo que a ti te plazca. A veces hay cosas que tú tienes que poner en primer lugar, ordenar tus prioridades. Y tu prioridad principal, mientras tengas vida en esta tierra, tiene que ser Jesús, tiene que ser Dios en tu vida. En la Biblia se nos enseña y manda que estemos de continuo en comunión con Dios, que estemos en todo tiempo buscando al Señor Jesucristo. Él mismo nos dice: velad, porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice que en todo tiempo estemos velando. Porque velando no quiere decir que tú y yo nos acostemos y que no durmamos, perdón. No. La Biblia dice que tú y yo debemos estar preparados. Velad se refiere a que si tú estás en tu trabajo, estés invocando con tu mente, con tu corazón al Señor Jesús. Si tú estás en tu escuela, tú estés pensando en el Señor Jesús. En un rato de tu recreo, de tu receso, estés pensando en el Señor. Que estás en la fábrica, que estás en la maquiladora, tengas un pensamiento del Señor. Que estás en tu profesión, estás en tu oficina, estés orando al Señor. Que todo tiempo que estemos alertas. No hay hora, no hay día. Precisamente, ¿por qué? Porque el Señor Jesús quiere ver cómo actúas y si realmente tú le amas y tú le sigues. Amados hermanos y amigos que hoy estamos escuchando este mensaje, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, ¿verdad? Nos enseña que el Señor Jesucristo está por venir por su iglesia. Y como sabemos, no hay hora ni día, pero tenemos esta hermosa promesa, que Él vendrá por sus hijos. Él vendrá para que estemos juntamente con Él en esa boda. Sabemos que las señales de su venida se están cumpliendo y las estamos viviendo. Estas anuncian y nos previenen para estar preparados. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para recibir al esposo? ¿Estás preparado para irte con el Señor? Quiero que vayas a Mateo 10 y quiero que escuchemos lo que dice en Mateo 10 del verso 7 y el verso 9. A ver, en el verso 7 dice así. Juan 10. En Juan 10 dice así. Búscale por favor. Juan 10 dice de la siguiente manera. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, y entrará y hallará pastos. Dice el Señor: el que por mí entre será salvo. Solamente por Jesús, por medio del Señor Jesús, tú y yo podemos ser salvos. Solamente por el medio del Señor Jesús podemos acudir a esas bodas. Solamente el Espíritu de Dios puede levantarnos. Yo te invito, mi amado hermano, que despiertes. Despierta tú que duermes. Despierta y levántate. Ciertamente dice que las 10 vírgenes cabecearon, pero yo te pido que despiertes. Dice el Señor Jesús que si tú entras por Él, Él es la puerta de salvación. Amado hermano que estás escuchando este mensaje, en el nombre de Jesús, yo te pido que te pongas de pie y hagas la siguiente oración. Señor Jesús, en esta mañana que estamos aquí pendientes, que estuvimos escuchando tu mensaje, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy no quiero ser como esas vírgenes insensatas que se descuidaron, que no quisieron escuchar tu voz, que no se prepararon. Hoy vengo
a escuchar este mensaje, o estoy aquí en mi casa escuchando este mensaje para prepararme, Señor. Hoy vengo a buscarte. Papito lindo, en el nombre de Jesús te pido que me perdones, que me laves, Señor, y que el poder de tu Santo Espíritu me dé fuerzas para seguir adelante. Te pido estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, quiero decirte que si tú haces o hiciste esta oración, el Señor Jesús te está escuchando. Dice que todo aquel que a Él va, Él no le echa fuera. Si tú llegas a los pies de Jesús, dile que tú le amas, que tú le recibes y le reconoces como su Señor. Él es la puerta, esa es la clave, esa es la llave, ese es el camino que tú y yo podemos tener para seguir al Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos estas cosas. Gracias te damos por este mensaje. Amado hermano, estamos con tiempo muy corto. Estamos acá esperando, ¿verdad?, al Señor Jesús. No sabemos ni el día ni la hora. Solamente te pido que estés en comunión con el Señor. Estamos a minutos o a segundos de que el Señor Jesús venga por sus hijos, venga por su iglesia. Y quiero que tú y yo podamos ser conscientes de ese hecho, de esa profecía, de esa palabra que se va a cumplir. Padre, yo creo que el Señor Jesús, el Padre Celestial, quiere que estemos con Él allá en los cielos. Para ello te necesitas, tú y yo necesitamos estar preparados. Amados hermanos, nos vemos la próxima semana y preparémonos para recibir a nuestro Señor Jesucristo.